México en este momento tiene una oportunidad de mejorar el sistema de impartición de justicia, que la sociedad, como ya lo hemos dicho, reclama una justicia más rápida, con menos formalismos. La sociedad también reclama una justicia más cercana, por ejemplo, con justicia agraria itinerante o también con, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga asuntos que involucren temas de mayor interés para la sociedad y no solo conflictos entre los poderes públicos. También es un momento idóneo para promover una justicia más moderna, con mayor acceso a las tecnologías de la información y comunicación como un mecanismo para llegar, desde luego, con más facilidad a todos los sectores de la población. Creo que hemos hecho una lectura incompleta de esta reforma constitucional en materia judicial de septiembre de 2024. Pareciera que solo tiene entre sus implicaciones la elección de las personas juzgadoras por voto popular, pero la reforma judicial es mucho más amplia. Por ejemplo, termina, digamos, con la inamovilidad hasta los 75 años. Es una elección para magistraturas y juezas y jueces por 9 años, sujetos a reelección por otros 9 años. Es decir, la duración máxima en funciones de magistraturas y juezas y jueces federales será hasta por 18 años. ¿Y esto qué garantizará o qué promueve? Bueno, ello genera incentivos permanentes para la innovación, para seguir otorgando un servicio de excelencia y que no se arraiguen en el sistema de operación inercias que puedan dilatar, demorar la impartición de justicia. Pero también en la reforma judicial, por primera vez en nuestro país, se hace obligatorio la implementación de un sistema de evaluación del desempeño de personas juzgadoras. Y este sistema de evaluación del desempeño permitirá también elevar los estándares de calidad y garantizar de mejor forma el acceso al derecho humano a la justicia y a la tutela efectiva. Efectivamente, en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, se estableció una metodología de evaluación primero vislumbrada en la convocatoria que se emitió por el comité para evaluar, desde luego, la formación académica, la experiencia en la actividad jurídica y la honestidad y buena fama pública. La primera, digamos, metodología que aparece en la convocatoria fue complementada con una metodología aprobada por el comité en pleno y aprobada por unanimidad el 4 de diciembre de 2024. Esta metodología precisa cada uno de los requisitos en las 4 etapas. La primera, de registro de participantes, la segunda, de evaluación de la elegibilidad, la tercera, evaluación de la idoneidad y la cuarta, la insaculación. ¿Qué se estableció? Primero, para el registro había que acreditar con las pruebas documentales suficientes de entrada los requisitos constitucionales. Ya en la elegibilidad se garantizaba que cualquier persona que pudiera pasar a la siguiente etapa cumpliera con el mínimo de calificación de 8 en su licenciatura, pero además que cumpliera la calificación de 9 o su equivalente en las materias afines a cada uno de los 6 cargos que estaban digamos, en selección de candidaturas. Es decir, se buscaba contar con ese desempeño y esa formación académica de excelencia.
Por otra parte, la experiencia también fue revisada en cada una de las personas participantes para que se cumpliera el requisito y los años de experiencia, sobre todo en los cargos de magistraturas y de las personas aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí, viendo esta experiencia, desde quienes venían del sector público, del Poder Judicial de la Federación, de los poderes judiciales estatales, pero también de la abogacía, de la academia y del sector privado. Un tema fundamental fue para evaluar ya la idoneidad. Hubo 3 elementos fundamentales. El primero de ellos, acercarse de información por parte del comité desde la Fiscalía General de la República, Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, también de el Sistema Nacional Anticorrupción sobre Personas Sancionadas, también el DIF nacional sobre el Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias, desde la verificación en la SEP de las cédulas y títulos profesionales y también desde la verificación de la identidad y el pleno goce de los derechos con la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población y con el INE. Pero aquí jugó un papel fundamental 2 elementos. El ensayo elaborado por cada una de las personas participantes, en las que fundamentalmente, conforme la metodología se evaluaba, por qué se consideran idóneas, y 2, el argumento para qué aspiraban a ser personas juzgadoras, porque eso es relevante. Tú participas en un proceso, pero ¿cómo le vas a servir al país? Y un elemento determinante para la idoneidad fue la entrevista, que en los principales 4 cargos la realizó en su mayoría de forma presencial el comité de evaluación directamente por las personas integrantes. Escuchar todas las propuestas innovadoras que no se habían escuchado de forma, digamos, recurrente de cómo mejorar el sistema de impartición de justicia fue muy enriquecedor. Y entonces fueron funcionando cada uno de los filtros. Lo que se trataba es determinar las personas idóneas en el número que establecía la Constitución para que pasaran a la insaculación. Pero lo más importante es que quienes pasaran a la insaculación hubieran cumplido todos los requisitos de elegibilidad e idoneidad. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de esta metodología? 1,417 personas seleccionadas, 47% mujeres, 53% hombres. En cuanto a su formación académica, el 70% de estas 1,417 personas tienen un posgrado, desde especialidad, maestría y doctorado. Y en la experiencia judicial, el 50% de estas personas seleccionadas venían del Poder Judicial de la Federación, alrededor del 32% de poderes judiciales estatales o ejecutivos estatales, el 11% de personas dedicadas al ejercicio libre de la profesión de la abogacía y un 4% de la academia y un 3% del sector privado. Por primera vez esta apertura de la reforma judicial a personas que no estuvieran dentro del sistema permitió la participación y la incorporación de personas candidatas con altos estándares en experiencia y en formación académica. También quiero destacar que las personas notarias en nuestro país tuvieron una participación destacada en este proceso y varios quedaron seleccionados en las candidaturas. Esta selección contribuye a un relevo generacional porque también tuvimos la mayoría de la edad de los participantes está entre 40 y 50 años. Por ejemplo, para los cargos de magistraturas daremos un avance significativo
en la paridad de género, sobre todo en los cargos de magistraturas de tribunales colegiados de circuito y de apelación. Y también, desde luego, en juzgados y, desde luego, pues con una rendición de cuentas permanente a la sociedad. Acaba de concluir el proceso, 881 personas resultaron electas. Claro que estamos en el periodo de la posibles impugnaciones para que el 28 de agosto ya haya definitividad y el día 1 de septiembre todas las personas candidatas que hayan resultado electas tomen protesta y entre el 1 y el 15 de septiembre sea el órgano de administración que sustituya al Consejo de la Judicatura que adscriba a quienes haya que adscribir. ¿Cómo hay que capitalizar o cuál es la gran oportunidad? Primero, requerimos un gran compromiso de todas las personas electas para generar confianza a la sociedad con los fallos que se vayan emitiendo, acreditando que hay conocimiento técnico, pero que también hay ética judicial. Y esta ética judicial habrá que acreditarla cumpliendo dos principios, el de igualdad y el de previsibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? La garantía a la sociedad que ante hechos similares en contextos iguales se tomarán las mismas determinaciones. También las personas juzgadoras que tomarán en breve sus cargos tienen la valiosa oportunidad de darle la máxima celeridad a los procesos que reciban en trámite y a los nuevos que ingresen. Hay una demanda creciente, sentida y permanente de la sociedad porque la impartición de justicia en México sea más ágil y completa. Entonces, quienes resultan electos, pues deberán contribuir en esa parte a acreditar que la sociedad no se equivocó en darle su confianza. Y desde luego, pues ya los órganos encargados, el órgano de administración que sustituya al Consejo y la Escuela Nacional de Formación Judicial, otorgar una capacitación permanente a las personas juzgadoras y a todos los equipos, no solo del Poder Judicial de la Federación, sino, como ya se establece, de los poderes judiciales de las entidades federativas, pero sobre todo, que en las decisiones que tomen las personas juzgadoras, el que gane sepa por qué gane y el que pierda sepa las razones y los fundamentos de derecho por qué se toma esa determinación para adquirir legitimación y confianza de la sociedad. En 2008, como todos sabemos, vivimos una reforma constitucional que transformó el proceso penal y pasamos a un proceso oral adversarial mucho más ágil. Se dieron 8 años para su implementación. Las fiscalías en el Inter pasaron a ser de procuradurías a fiscalías autónomas y, sin embargo, en 2025, de acuerdo al último censo de impartición de justicia, tanto federal como estatal, vemos que hay un número muy importante de procesos penales en curso todavía del sistema tradicional. Creo que una parte fundamental es cerrar de la forma más ágil, respetando los derechos, esta transición que se inició desde 2008 y que debiera haber concluido por mandato constitucional en 2016, que entremos de lleno al sistema penal acusatorio hoy vigente desde hace algunos años. También estimo que la capacidad de investigación de las fiscalías, tanto nacional o la federal y las estatales, debiera robustecerse con mayor capacidades técnicas. Pero también estimo que necesitamos avanzar en una cultura de la legalidad como sociedad. Y avanzar en un tema fundamental, la confianza. Las últimas encuestas del INEGI y el ENVIPE nos dicen y reflejan
que no hay confianza, por ejemplo, de la sociedad con sus vecinos. Vivimos en un esquema de desconfianza y hay poca confianza entre las personas y hacia las instituciones. Creo que ahí debemos ir construyendo esa cultura de mayor confianza interna y externa. Pero también creo que nuevamente la celeridad va a tener un factor esencial en materia penal. Los procesos penales, ya tenemos un Código Nacional Penal, ya están definidos los procedimientos, ya están definidos los tiempos que deben durar en el desahogo de los procesos y poco se cumple. Entonces creo que la reforma judicial y en particular el Tribunal de Disciplina Judicial habrá de medir entre los factores del desempeño la métrica de la duración de los procesos penales. Lo más importante es que todos los grupos de la sociedad estén representados en las personas juzgadoras. Por una parte, creo que es un avance significativo que quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación se autoadscriba como una persona indígena. Y ello, en su justa dimensión, no quiere decir que vaya a favorecer siempre a los grupos indígenas, pero sí que se van a visibilizar, por ejemplo, con más precisión y claridad sus derechos y todas sus luchas ancestrales por el respeto a su dignidad humana. Por otra parte, las cifras son contundentes. Si vemos en conjunto cuántas personas juzgadoras había en 2024, de acuerdo a la Escuela Judicial, había mujeres juezas alrededor de un 30% y magistradas un 20%. Ahora, en los 3 comités, las candidaturas alcanzaron un 47% de mujeres. ¿Qué quiere decir? Que se va a dar un salto cuantitativo en la incorporación, en la visión de las mujeres para la impartición de justicia. Y ello, desde luego, que amplía pues la lente para visibilizar estas relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Tener más mujeres en estos espacios de decisión va a contribuir a lograr una mayor justicia, porque es incorporar la visión de poco más de la mitad de la población que representamos las mujeres en nuestro país. El otro tema del que ya habíamos hablado es el relevo generacional. Quisiera destacar que es valiosísima la enorme experiencia de las personas que tienen años en la impartición de justicia, pero también es importante la innovación, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, la justicia en línea, y hay ahí, digamos, una oportunidad más valiosa en profundizar y lograrla con la incorporación de personas más jóvenes. Y esto se va a lograr con la sola incorporación de las personas, midiendo los grupos de edad que participaron. Si comparamos a quienes estaban ahorita con la función de magistratura, pues la edad mayoritaria era entre 60 y 75 años y ahora la edad fundamental y donde se concentra el mayor número de participantes están entre 40 y 50 años. Y van a estar en su cargo, máximo quienes resulten reelectos, 18 años. ¿Qué quiere decir? Que tendrán que tener todo su nivel de concentración, de preparación y de participación un determinado número de años, pero no hasta los 75 años, que era la edad de retiro forzoso. Entonces, creo que el relevo generacional contribuirá a la innovación y también a romper inercias que se
van creando en la implementación de los sistemas. Por tanto, creo que subirán los estándares en la impartición de justicia en cuanto a métricas de tiempo y duración de los juicios, en cuanto a completitud, y que la sociedad estará atenta sí a los tiempos, pero también a que la justicia sea completa y a que México avance en un país con un Estado de Derecho robusto, porque se respetan las decisiones de las personas juzgadoras, pero las personas juzgadoras también respetamos todas las garantías judiciales que tiene la ciudadanía. La justicia agraria es relevante para el país porque se resuelven las controversias que se suscitan en la propiedad ejidal y comunal y de esta con la pequeña propiedad. Hay que destacar que los ejidos y comunidades tienen en propiedad casi 100 millones de hectáreas, que es poco más del 50% del territorio nacional, que ahí se encuentra mayoritariamente población en vulnerabilidad, desde por ingresos, por acceso a servicios, y también tenemos una gran concentración en personas adultas mayores. Bien, la reforma judicial directamente no, digamos, trastocó los lineamientos, la Constitución y la ley orgánica de los tribunales agrarios, pero la lectura personal que le doy a la reforma judicial es que hay una demanda creciente de la sociedad, que todos los sistemas de impartición de justicia federal, estatales, administrativo, agrario y laboral debemos elevar los estándares de servicio. Y por tanto creo que la justicia agraria, entre sus mayores desafíos está la duración de los juicios agrarios, para garantizar que estos sean ágiles y atendamos con prontitud las demandas que se integran, los juicios, las jurisdicciones voluntarias en las que se debe tomar una decisión jurisdiccional. Creo que ahí está el principal reto y que debemos ver esa visión amplia de que la sociedad quiere un sistema de impartición de justicia ágil y completo, que a la vez genere más confianza de la sociedad y que a la vez haga de México un país más competitivo. Porque para el Estado de Derecho, las instituciones que integran el sistema de impartición de justicia son un pilar fundamental para lograrlo, para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas. La demora judicial es un gran tema, porque si queremos que la justicia sea más ágil, debemos analizar qué es lo que hace que se prolonguen los procesos judiciales. Y esto dependerá, por ejemplo, en la justicia ordinaria, en los medios extraordinarios de defensa, como es el juicio de amparo, sea directo o indirecto. Pero desde mi experiencia, un nudo procesal importantísimo es la demora que se da en la integración de la prueba pericial en todas las jurisdicciones y en todas las materias. A veces en unas más que otras, pero la integración de la prueba pericial en la justicia ordinaria, en todas las materias, creo que está llevando mucho tiempo. Creo que México requiere un sistema, un padrón nacional de peritos en diversas materias, y que además sea más accesible para las partes, por ejemplo, en la justicia ordinaria, donde está regulado la prueba pericial colegiada y debe haber, la pericial de la actora, de la demandada, y en caso de que la persona juzgadora así lo determine, todavía un tercero. Entonces, creo que la prueba pericial, ahí hay un gran desafío en su prolongación, en su integración, pero también en la emisión de las sentencias, en su valoración, porque a veces su valoración también es incompleta y esto genera la concesión de amparos para efectos de reponer los procedimientos en integración o hasta valoración de pruebas periciales.
También considero que hay un tema relevante en el desahogo de las audiencias, que a pesar de que las audiencias de ley en diversas materias están reguladas, que prácticamente sea una, que no haya diferimientos, salvo por excepciones, se van construyendo muchos diferimientos y se construye una agenda larga para realizar la audiencia de juicio en diversas materias. También considero que tendríamos que revisar la especialización que se está haciendo, por ejemplo, en materia penal, en lo que es ejecución de penas. Luego hemos desagregado demasiado las especializaciones, por ejemplo, en familiar, ya hay en algunas entidades federativas el tema de, por ejemplo, familiar, materia de adopción. Quizás revisar esa estructura de especialización en las diversas entidades federativas, porque estamos avanzando a un código nacional, ya tenemos un penal, ya tenemos un civil y familiar también nacional, sujetando todos los procedimientos a la oralidad para hacerlos más ágiles, pero nos falta revisar la integración de los poderes judiciales para hacer más ágil la justicia. Y por otra parte, creo que la autoridad debemos estar atentos a cumplir los plazos que nos regulan los diferentes códigos o leyes a la autoridad. Cuando una persona de la sociedad interpone fuera de tiempo un medio de defensa, de inmediato la autoridad determina su extemporaneidad. Sin embargo, los plazos regulados para la autoridad en muchas ocasiones no se cumplen. Por ejemplo, para el dictado de las sentencias en un plazo razonable, creo que es un tema que hay que estar midiendo día con día. ¿Cuánto tiempo tiene un asunto turnado para sentencia, radicado ese juicio en ese juzgado, tribunal? ¿Cuánto tiempo tienen para resolverse en los medios extraordinarios de defensa, como son los juicios de amparo? Entonces, creo que la demora está mucho en el desahogo de la audiencia, la integración de la pericial y la emisión de las sentencias. Y también creo que en lo que no debe haber demora es en la ejecución de aquellas resoluciones firmes, porque una sentencia emitida sin ejecutar, pues es una justicia formal, pero no material. Entonces, creería que tendríamos que tener un reloj judicial que mida para la autoridad todos los tiempos en que se desahoga un procedimiento confrontado con el regulado en la legislación aplicable. Quisiera destacar que desde 1992 los tribunales agrarios tienen previsto en su normatividad el desahogo de la justicia agraria itinerante a través de tribunales móviles. Actualmente, los tribunales agrarios en promedio atienden el 16% de estos asuntos a través de la justicia agraria itinerante, rompiendo paradigmas. Ya las personas justiciables no vienen al tribunal, el tribunal va a los ejidos y comunidades, rompiendo barreras geográficas, económicas, lingüísticas, incluso atendiendo a personas adultas mayores con discapacidades. Creo que esta es una práctica obligatoria en todas las materias. Actualmente tenemos que en materia laboral ya está regulada la justicia itinerante, que en algunas entidades federativas, algunos tribunales y juzgados especializados en materia de derechos y cultura indígena acuden directamente a las comunidades con población indígena, pero creería que tenemos mucho que aprender de la justicia agraria itinerante. Y aprovecho para decir que ya el Pleno del Tribunal Superior Agrario ha regulado que al menos 2 veces al año haya en este 2025 jornadas nacionales de justicia agraria itinerante,
orientadas fundamentalmente a atender a las mujeres, este 25 de junio y el 25 de noviembre de este año. Y creo que esa es una de las grandes aportaciones de la justicia agraria. Además, si me lo permites decir que, bueno, el juicio agrario se sujeta al principio de oralidad desde 1992, así quedó establecido en el título 10º de la Ley Agraria. Posteriormente hemos visto cómo otras materias han incorporado la oralidad como un principio que contribuye a la economía procesal, a la celeridad y sobre todo a la inmediación. Pero bueno, pues sí, me quedaría con la justicia agraria itinerante como una gran o una buena práctica judicial que podría adoptarse por otras jurisdicciones y materias.